David, ¿puedes silenciar tu micrófono? Porque no sé qué estás haciendo, pero estoy mucho ruido, por favor. Ah, gracias. Muy bien, vamos a empezar. Hola, Neri, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Hola, Emanuel. Buenas noches. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a orar. No sé si antes de orar me puedes ayudar a poner el PDF, por favor, Fernando. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido a muchos de nosotros llegar con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dejado tu palabra para aprender a relacionarnos contigo, para aprender a conocerte. Padre, te pido por favor que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que por medio del poder de tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, Señor. Que aquellos que aún no pueden ver las cosas espirituales, tu Espíritu Santo, Padre, sea quien abra el entendimiento. Y que aquellos que decimos verlas, no tardemos ni dudemos al ponerlas por obra. Padre, límpianos para que tu palabra caiga en buena tierra y cumpla el propósito para el cual es enviado. Por favor, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pido, por favor, Padre, que no permitas que Satanás pueda estar distrayendo nuestras mentes y nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos. Tuya es la sabiduría, tuyo es todo el conocimiento. Y por eso es que venimos delante de ti para pedirte, Señor, que te reveles a nosotros. Y por medio de esa revelación, nuestro corazón, nuestra mente, sean transformados, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra obediencia, lo que hacemos, lo que pensamos, Señor, sean purificados por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo hace una pregunta al principio y es una pregunta muy interesante. Y la pregunta que hace este capítulo es, ¿qué fue primero? ¿Los obreros o los adoradores? Vamos a empezar leyendo las porciones que vienen ahí. David, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Sí. ¿Qué fue primero, los obreros o los adoradores? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible o lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del
de Dios verdadero, engendrado, no creado. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para librar al hombre, aceptaste la condición humana sin diseñar el seno de la Virgen. Tú rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Estas antiguas afirmaciones o credos, como a veces se les llama, los elaboró la Iglesia con el paso de los siglos, para declarar así sus creencias con gran alegría y una actitud de profunda falta de merecimiento. Uno, mi voz a la suya y digo que creo en tales cosas. Creo que Él, el Rey de la Gloria, el Hijo eterno del Padre, tomó la decisión de liberar al hombre y superó el trance de la muerte resucitando y abriendo así el camino al reino de los cielos para todos los creyentes. A la luz de esto, la mente humana debe responder algunas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué sucedió todo esto? El Dios de Dios y la luz de la luz nació de una virgen. Sirvió durante el dominio de Poncio Pilato, superó el trance de la muerte y abrió el reino de los cielos a todos los creyentes. Tras todo esto, debe existir un propósito, porque Dios tiene un intelecto. La inteligencia es uno de los atributos de la deidad, y por consiguiente, Él debe tener un propósito razonable que pueda resistir el escrutinio de la razón humana cientificado. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Como cristiano evangélico, me siento profundamente inquieto y preocupado, hasta el punto de que me causa sufrimiento al ver el estado en que al, al ver el estado en que nos encontramos los evangélicos hoy día. Con evangélicos me refiero a las iglesias libres en términos generales. Las iglesias que tienen orden, aquellas que no lo tienen y las que están sumidas en el caos. La iglesia que tiene cultos hermosos y cultos sencillos, cultos improvisados y espontáneos. Iglesias cuyos ministros piensan que deben ser un cruce entre el apóstol Pablo, Moisés y Bob Hope. El motivo supremo por el que el Señor nació de la Virgen María para padecer bajo Poncio Pilato, ser crucificado, morir y ser sepultado. El motivo por el que superó la muerte y resucitó de entre los muertos es para poder convertir a los rebeldes en adoradores. Somos los receptores de una gracia destinada a salvarnos de nuestro egocentrismo para convertirnos en adoradores. Hasta ahí, David. Gracias. Ok. ¿Qué entendiste de lo que acabas de leer, David? Pues que debemos saber o distinguir qué es lo que realmente o quién realmente servimos, ¿no? Como dice aquí, podemos afirmar las cosas, pero si no somos creyentes como lo quiere Dios, pues no sirve de decir que proclamamos su nombre, ¿no? Ok. Muy bien. Daniel Vega, de lo que acaba de leer. ¿Qué entiendes tú? Perdón, no te entendí, es que se cortó. Perdón. Ya no se escuchó. Ah, te preguntaba que de lo que leyó David, ¿qué entiendes tú? Pues, que como decía David, ¿no? Nos cuestiona cómo, este, que a veces decimos las cosas, pero a veces no las creemos, ¿no? O sea, afirmamos que Dios existe, pero a veces no creemos realmente eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre lo que acaba de leer David, por favor? Muy bien, el escritor está haciendo una pregunta en estos párrafos que acaba de leer David.
es la pregunta que está haciendo el escritor, muchachos? ¿Qué fue primero, El no? escritor pregunta, perdón, ¿Qué fue primero, si eran los obreros o los adoradores? ese es el título ese es el título del capítulo, Ah, de pero, lo del párrafo. pero en el párrafo el escritor está haciendo una pregunta. ¿Sí? Ahí está la pregunta, De que por qué hizo Dios todo. pero ¿qué fue lo que hizo? Que Cristo viniera, muriera, resucitara. Exacto, el escritor está preguntando cuál es la razón del plan de salvación que Dios había diseñado, ¿no? ¿Cuál es la razón de ese plan? Y entonces es donde el escritor se siente un poco inquieto y preocupado respecto a los evangélicos o a los cristianos, que muchas veces nosotros los creyentes o nosotros los evangélicos o cristianos, como nos queramos llamar, muchas veces no hemos entendido por qué Dios hizo eso. Simplemente tenemos religión, pero no hemos entendido ni nos hemos cuestionado tal vez todo lo que hay detrás de esto. Y bueno, en el último párrafo que leyó David, el escritor lo contesta y dice que uno de los motivos supremos por los cuales el Señor hizo esto es para convertir a los rebeldes en adoradores. ¿Si lo pueden ver ahí o no? El motivo por el que Él superó la muerte y resucitó de entre los muertos es para poder convertir a los rebeldes en adoradores. Somos receptores de una gracia destinada a salvarnos de nuestro egocentrismo para convertirnos en adoradores. Si tú piensas, hermano, joven, adulto con mente de joven, si tú piensas que Dios está aquí para ayudar a cumplirte tus sueños y tus anhelos y tus propósitos y lo que tú esperas, creo que no estás entendiendo el Evangelio. Creo que no estás entendiendo cuál es el propósito principal por el cual el Señor te salvó. El Señor no te salvó para unirse a tus planes. El Señor no me salvó para unirse a mis propósitos. Él nos salvó de nuestro egocentrismo para convertirnos en adoradores. Cuando la gente busca a Dios para que le vaya bien, para que las cosas salgan, etc., etc., todo lo que pueda Dios darles, el Dios aladino que se han hecho en su mente, es un Dios que alimenta su egocentrismo. El Dios de la Biblia es un Dios que nos convierte en adoradores, que nos libera del egocentrismo. No sé si lo pueden, si lo podemos tener. De hecho, en el libro que, no sé si ya empezaron a leer el libro del autor. No. Perdón, Elías, se cortó un poco. Ah, ok, el libro de la autoridad espiritual ya lo empezaron a leer en la iglesia. En el primer párrafo, de hecho, luego, en cuanto empieza, el escritor menciona que un problema de Satanás, ¿cuál fue? Que él no quería someterse, que sus principios no eran de rendirse, sino de él llenar su egocentrismo, ¿sí? Y entonces menciona algo bien interesante el escritor de ese libro. Tú y yo podemos estar en la obra del Señor, pero con la actitud que había en el corazón, si podemos mencionarlo así, con la actitud o con la intención que tenía Satanás. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Satanás estaba en la obra del Señor, pero la actitud, su interior, sus principios eran totalmente contrarios a eso. Entonces, el Señor nos salva de eso, nuestro Salvador nos salva del egocentrismo y de verdad que es glorioso cuando Cristo nos salva de nuestro egocentrismo. Si de verdad tú puedes entender esto, te quita una carga de encima de querer ser, de querer pertenecer,
de afanarte por ser algo, porque Él te libera de ese egocentrismo, te libera del deseo de ser reconocido y pone en ti el deseo de servir, te libera del deseo de tener más y pone en ti el deseo de compartir, de ser misericordioso, te libera del deseo de que si no te tratan bien te agüitas y pone en ti el deseo de tratar bien a los demás, aunque no importa cómo te tratan a ti. Esa es la diferencia que hay en la obra que el Señor hace, en la obra verdadera que el Señor hace. Y eso es muy importante. Entonces, una de las razones por las cuales Él hizo todo esto es para que a nosotros que somos rebeldes nos convierta en receptores de su gracia, una gracia que nos salva de nuestro egocentrismo y nos lleva a adorarlo. ¿Me ayudas a continuar, por favor, Neri? Tomás Boston dijo: Thomas Boston dijo que la diferencia entre el hombre y los animales es que una bestia mira el suelo y el hombre fue hecho para mirar a lo alto. Un hombre puede relacionarse con el Dios de los cielos, mientras que el animal camina y solo ve el suelo que tiene bajo sus cortas patas. El hombre puede mirar los cielos, él y lo alto. Una bestia se doblega bajo su carga, pero un hombre levanta su corazón en alabanza a quien la llevó por él, Jesucristo. hasta ahí. Perdón, que esa frase me gustó mucho, o ese fragmento. Dice: una bestia se doblega bajo su carga, pero un hombre levanta su corazón en alabanza a quien la llevó por él, esto es Jesucristo. Lo voy a leer de otra manera porque a lo mejor no se entiende muy bien. Dice: una bestia se doblega bajo su carga, pero un hombre que ha sido salvado levanta su corazón en alabanza a aquel que lo salvó. Esto se me hace muy interesante porque muchas veces tú y yo, que el Señor Jesús nos ha salvado, nos ha liberado del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones. Pareciera que eso nos abruma y agachamos la cabeza y la tristeza, inclinamos nuestras cabezas, nuestro ser bajo lo que nos abruma y olvidamos que el Señor nos ha libertado de eso. Y en lugar de inclinarnos ante nuestro Dios, inclinarnos ante su majestad, ante su señorío, nos inclinamos ante lo que nos abruma. Si verdaderamente el Señor tú has experimentado cómo Él ha quitado cargas de ti, no tienes por qué más vivir doblegado, inclinado bajo eso que te pueda abrumar. Aún tu propio pecado no te tiene que abrumar, porque Él aquí ha levantado nuestra carga. Y entonces a quien deberíamos inclinarnos es ante Él, no ante lo que no podemos hacer o lo que no somos, sino ante Él. Pero muchas veces el egocentrismo nos va a llevar a inclinarnos, o las expectativas y la idolatría propia nos lleva a inclinarnos ante nosotros mismos y no ante aquel que lo dio todo por nosotros. Continúa, Neri, por favor. A Dios le interesa muchísimo más tener adoradores que obreros. Lamentablemente, la mayoría de los evangélicos no comparten este interés. Se han visto reducidos a la postura en la que Dios es un supervisor desesperado que busca ayuda, aguardando en el arcén de la carretera. Intenta descubrir cuántos ayudadores vendrán a rescatarlo, a sacarlo de una situación difícil. Creemos, equivocados, que Dios necesita obreros, de modo que decimos alegremente, iré a trabajar para el Señor. Ojalá pudiéramos recordar que, por lo que respecta a sus planes, Dios no nos necesita. Que ya está ahí, Neri. ¿Qué entendiste? Perdón, ¿qué entendiste en ese párrafo? Pues que a Dios no, o sea, pues sí, que Él no nos necesita, que no necesita que nosotros como que hagamos las obras, pues, sino más bien que le adoremos. Claro, y adorar no es una carga pesada, adorar es complacernos en Dios. Fíjense, muchachos, piénsenlo, hermanos. ¿Cuántas veces el domingo estamos afanados? ¿Por qué me voy a poner? ¿Por qué voy a llegar tarde? ¿Y por qué no planché? ¿Por qué se fue el agua? No me alcancé a bañar. Porque ya van las mamás, ¿no? Que tienen hijos pequeños, que ya van los hijos llenos de mocos, que no les limpié los zapatos, que no planché la ropa, que no desayunamos, que ya llegamos tarde. Híjole, que vamos a tener que poder conectar esto, que nos sirvió. Y entonces todo eso de trabajar para el Señor, que hay que acomodar las sillas, que hay que barrer, que hay que trapear, que hay que quitar las piedras, que si está lloviendo, que los charcos, que todo eso
nos roba lo principal, que es adorarlo. Dios no nos necesita, Dios no, como bien dice el escritor, ¿no? A Dios le interesa más tener adoradores que obreros, pero tristemente a muchos evangélicos no les agrada eso. De hecho, muchos evangélicos tal vez en este mismo momento podrían decir, no es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es la verdad. A Dios no le interesa tener personas sirviéndole, y mucho menos si va a tener personas sirviéndole con actitudes, perdón, incorrectas. Mucho menos Dios está interesado en tener personas que le sirvan cuando esas personas tienen o tenemos actitudes incorrectas. Y eso es parte de lo que menciona aquí en este ah, párrafo, ¿no? El Señor no necesita de nosotros. El Señor prefiere nuestra adoración más que nuestro servicio. Continúa, Neri, por favor. Creo que debemos trabajar para el Señor, pero esto es cuestión de gracia por parte de Dios. Sin embargo, no creo que debamos trabajar hasta que no aprendamos a adorar. Un adorador puede trabajar dotando su trabajo de una cualidad eterna, pero un trabajador que no adora no hace más que apilar madera, heno y hojarasca para el momento en que Dios haga arder el mundo. El Señor quiere adoradores antes que obreros. Nos llama de vuelta a aquello por lo que fuimos creados, adorarlo y disfrutar de Él para siempre. Y así, de nuestra profunda adoración, fluirá nuestro trabajo para Él. Nuestro trabajo solo es aceptable para Dios y también lo es nuestra adoración. Ya está ahí, Neri. Gracias. Este párrafo también me encanta y va mucho de la mano del otro. Y ahí aclara el escritor y también estoy de acuerdo. No estamos diciendo que Dios no quiere que lo sirvamos, no estamos diciendo eso. Creo que sí debemos trabajar para Él, pero no creo que debamos trabajar hasta que no aprendamos a qué, adorar. No sé si lo puedes subrayar por ahí, Fer, por favor, pero me gusta mucho eso. No creo que debamos trabajar hasta que no aprendamos a adorar. Un adorador puede trabajar dotando su trabajo de una cualidad eterna. Alguien que adora le puede dar una cualidad eterna a lo que está haciendo, porque está adorando. Pero un trabajador que no adora solo va a apilar madera, heno y hojarasca, como lo dice Corintios. No sé si alguien puede ayudarme a buscar Corintios 3, 12 y 13, por favor. Corintios 3, 12 y 13. Y mientras alguien lo busca, lo encuentra y me dice si lo tiene listo. Alguien que solo trabaja, lo único que va a hacer es hacer obras, tal vez para que otros lo vean, para que otros piensen que es espiritual, para que otros piensen que se porta bien, para que otros piensen que es una persona ejemplar, pero alguien que adora no va a estar preocupado por lo que otros puedan pensar. Alguien que adora va a recoger las sillas en el templo cuando hay que recogerlas, no porque el pastor o porque los líderes le digan, sino porque él quiere adorar a su Señor y aún recogiendo las sillas sabe que adora a su Señor. Alguien que adora va a agarrar una escoba no porque, pues hay que barrer, sino porque él sabe que va a adorar a su Señor haciendo eso. Alguien que adora va a limpiar los baños no porque no haya quien los limpie, sino porque el que está adorando sabe que adora a su Señor haciendo eso. Entonces hay una gran diferencia en trabajar y adorar. Creo que ya lo encontraste, ¿verdad, Neri? Primera los Corintios 3, 12 y 13. Vamos a Sí, ver, alguien que adora, el escritor dice que está generando un fruto para la eternidad, pero alguien que trabaja va a generar un fruto que va a ser consumido por el fuego. Quiero que lo leas, por favor, Neri. y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Bien, el Señor nos promete en su palabra que en nuestras obras, primeramente, tienen que ser edificadas sobre un fundamento. El fundamento al que se refiere es Jesucristo. Pero dice él, pero si sobre este fundamento alguien edifica oro, piedras preciosas, ¿y cuál es la otra? ¿Lo acabas de leer, Neri?
Heno, hojarasca. Heno, hojarasca, No, madera, los primeros, oro, oro. Oro, plata, ¿sí? piedras preciosas. Exacto. Les pregunto, ¿qué pasa si tú agarras fuego, o mejor dicho, si tú tomas oro y le pones fuego directo? ¿Qué va a pasar con el oro? Se va a fundir. Se funde, muy bien. ¿Qué pasa si yo agarro una piedra preciosa y le pongo oro y le pongo fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tomo una piedra preciosa y le pongo fuego? Pues, pues yo me imagino que queda igual, ¿no? O sea, no le pasa nada. O se funde también, Es que ¿sí? se modifica. Ah, Pero puede ser, depende, por ejemplo, si es un diamante, puede soportar bastantes temperaturas. Hay piedras que soportan bastantes temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si agarro plata? Si tomamos plata, le ponemos fuego, se funde, pero la pregunta es, ¿el oro y la plata y la piedra sometidos al fuego pierden su valor? no. No. Muy bien, ahora vamos al otro ejemplo. ¿Qué pasa si agarro madera, si agarro heno o si agarro hojas y le prendo fuego? ¿Qué va a pasar? Se desintegra. Se quema hasta que se consume y se vuelve cenizas. Ya no puede volver. Estos ejemplos que la Biblia toma son el resultado de lo que son en las obras. Cuando alguien adora al Señor, cuando nosotros adoramos al Señor, nuestras obras son obras de oro, obras de plata, obras de piedras preciosas que van a soportar el fuego. El Señor ha prometido que todas nuestras obras serán probadas y que van a soportar esa prueba y no se van a consumir, no se van a fundir, no van a perder su valor, mejor dicho, no van a perder su valor. Puede que ser que el oro se funda, pero no pierde su valor. Al contrario, cuando el oro es sometido a fuego, ¿qué pasa? Es purificado y su valor es aún mayor. Lo mismo pasa con la plata. Pero si tú agarras madera y le prendes una parte, pones fuego en la madera, pues no hay quien te quiera comprar un ropero quemado, ¿verdad? O un closet quemado. Pierde su valor, pierde su capacidad, pierde su fuerza y no es purificado. Un adorador, cuando nosotros adoramos al Señor, nuestras obras, eso es a lo que se refiere el escritor cuando dice que tienen una cualidad eterna. Delante del Señor, lo que tú hagas va a durar para la eternidad. Lo que tú haces, cuando el Señor lo pruebe, va a ser completamente consumido. Espero que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y podamos entender que no hay que servir por servir. Y si tú y yo estamos sirviendo por servir, por no sentirnos mal, por no sentirnos inútiles, o no sé qué podría ser el pensamiento, pero no estamos adorando. Lo más triste de esto es que podemos estar apilando madera, heno y hojarasca para el momento en que Dios haga arder el mundo. Estamos apilando combustible para que eso arda con más fuerza. Ayúdame a continuar, Jackie, por favor. Perdón, antes de continuar. Me gusta cómo termina este párrafo. Nuestro trabajo solo es aceptable para Dios si también lo es aceptable nuestra adoración. Si tu adoración es aceptable a Dios, tu trabajo será aceptable. Y esto me hace pensar en Abel y Caín. Los dos se esmeraron en hacer un altar, los dos se esmeraron en llevar una ofrenda, pero uno adoró y el otro no adoró. Y la ofrenda de uno fue aceptada y la ofrenda de otro no. Y si se fijan, muchachos, hermanos, esto es individual, ¿eh? Esto es individual. Puedo yo estar adorando, pongamos los que son casados, ¿no? Puedo yo estar adorando y mi esposo no. O al revés, puede estar adorando a mi esposo y yo no. No es en bola, al cielo no vamos a ir en bola, delante de Dios no vamos a ir en bola, es individual, es personal, ¿sí? Esto es personal. Y ejemplos en la Biblia hay muchos, muchos. Esto se vuelve personal. Ayúdame, Jackie, por favor.
Sí. Muchos de los grandes himnos de la Iglesia nacieron de un avivamiento de algún tipo. Pueden rastrearse por la Reforma Luterana, el avivamiento de Wesley y el Moravo. Esos himnos nacieron de los tiempos en los que la Iglesia de Dios trabajaba. El Espíritu se derramaba sobre ella, los cielos se abrían y había visiones de Dios. Del trono en las alturas bajaba el resplandor que reflejaban los corazones de su pueblo. Si el diablo tiene sentido del humor, creo que debe reírse sujetándose a sus costados inmundos cuando veo una iglesia de cristianos muertos que cantan un himno escrito por un compositor despierto espiritualmente y adorador. Hay muchos grandes himnos que no me gustaban hace años porque los oí en alguna reunión de oración sin vida, con un líder de alabanza reseco que no esperaba nada y que tenía ante sí una congregación yerta que tampoco lo esperaba. Ambas partes se habrían sorprendido si hubiese pasado algo. Tenían un espíritu de falta de expectación. La genuina adoración, agradable a Dios, crea dentro del corazón humano un espíritu de expectación y de anhelo insaciable. Ok, permíteme un poquito, Jackie. Sobre esto que comenta la escritura hay algo que muy cierto y que quiero también yo comentar. Y el escritor está mencionando sobre que podemos cantar un himno o algún canto antiguo y simplemente lo podemos cantar por costumbre, pero no porque para nosotros nos identifiquemos con él. Y lo que yo quisiera agregar a este pensamiento, que muchas veces cuando tú y yo cantamos esos himnos y en nuestro ser o a nosotros no nos transmiten nada, tal vez no estamos entendiendo el fundamento del cristianismo, porque esos himnos surgieron, o algunos de esos himnos surgieron justamente no solo en un avivamiento, sino en base a una verdad bíblica que Dios reveló a su pueblo en algún momento de la historia y que para ellos confirmó esa verdad revelada. Pero si tú eres como yo en algún tiempo lo llegué a hacer, no, ese himno está muy antiguo, no, eso está muy feo, bueno, lo voy a hacer porque el pastor está pidiendo que lo cantemos, pero no te dice nada, una de dos, o no estás entendiendo el evangelio, o necesitas ir delante de Dios y decirle, Señor, dame humildad para poder entender este canto, revélame cuál es la verdad escondida detrás de este canto y enséñame a adorarte. Continúa, Jackie, por favor. Debemos comprender que el Espíritu Santo solo desciende a un corazón que participa en la adoración. Partiendo de su adoración intensa, Dios lo llamará a la obra. Sin embargo, al Señor no le interesa que usted se ponga de pie de un salto e inicie algún proyecto religioso chapucero. Aquí es donde se encuentra la iglesia contemporánea. Toda charla absurda, carente de preparación y vacía espiritualmente que propague un individuo un tanto ambicioso puede dar pie a un movimiento religioso, como el tabernáculo del Evangelio de la hoja de parra. Las personas escucharán e intentarán ayudar a aquel hombre que jamás en su vida ha sabido nada de Dios. Muchos confunden este amateurismo alocado como una adoración dinámica espiritualmente y se lo ofrecen a Dios. Desde mi punto de vista, es improbable que alguien que adore a Dios haga algo inusual o fuera de lugar. Nadie que sea un verdadero adorador se entregará a proyectos religiosos carnales y mundanos. Yo también quiero comentar algo de este párrafo. Y al principio del párrafo dice el escritor, debemos comprender que el Espíritu Santo solo desciende a un corazón que participa en la adoración. Partiendo de su adoración intensa, Dios lo llamará a la obra. Quiero que abran conmigo, alguien busque Hechos, bueno, busquen Hechos 12:3, Hechos capítulo 13, versículo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2. Alguien búsquenlo en la Reina Valera y alguien ayúdeme a buscarlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Cuando lo tenga, quien lo haya encontrado en la Reina Valera, me ayuda a leerlo, por favor. Hechos 13, versículo 2. Sí, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Muy bien. ¿Qué estaban haciendo estas personas cuando el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo?
Ministrando al Señor. Muy bien. Pregunta obligada, Fernando. ¿Qué es ministrar? Servir, adorar. Muy bien. Me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente. ¿Quién lo tiene en la nueva traducción viviente? Yo. Muy bien, Cierto, adelante. cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Ok, me encanta. Cuando estos hombres adoraban al Señor. Cuando tú y yo adoramos al Señor, ¿sí? Adorarlo, pero no estar, levantarnos nuestras manos, no, rendirnos ante su gloria, buscar su majestad, contemplar su rostro, adorarlo, quedar complacidos con lo que es Él, asombrados con lo que es Él, buscando quién conocerlo más, adorarlo. Me llama mucho la atención porque la palabra adorar en la palabra ministrar en algunas partes de la Biblia significa servir y en otras partes significa adorar. Y es importante hacer esta diferencia porque no siempre si va a ministrar tiene que ver con servir. Muchas veces ministrar tiene que ver con adorar y muchas veces adorar no tiene que ver con servir. Entonces, cuando vuelvo a leer el párrafo, el Espíritu Santo desciende a un corazón, llena un corazón que participa en la adoración. Y de esta manera, Dios lo llama a su obra. Avanzo al final del párrafo. Es improbable que alguien que adora a Dios haga algo inusual. Es improbable que alguien que adora a Dios haga algo fuera de lugar. Nadie que es un verdadero adorador se va a entregar a proyectos religiosos, carnales o vanos. Nadie. ¿Cómo sé si estamos adorando al Señor? Es improbable que alguien que adora a Dios vaya en contra de la voluntad de Dios. Es improbable que alguien que adora a Dios haga algo escandaloso. Es improbable que alguien que adora a Dios tenga rebelión demostrada y declarada. Eso es improbable. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Y esto creo que en mi vida ha estado pasando. Bueno, tenemos un gran sumo sacerdote que nos dice acércate al trono de la gracia para alcanzar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Confiesa tu pecado. Confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y lo mejor de todo es limpiarnos. Límpiame. Es lo que decía David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Límpiame, porque yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero contemplar tu santidad, tu hermosura, tu persona. Ayúdame a leer, hermana Arabelia, por favor. Sí, cada vislumbre que tenemos de las criaturas celestiales las muestra adorando. Leo Ezequiel 1:28 y pienso en aquellos seres alados, extraños y hermosos, allá en lo alto. Son criaturas que bajan sus alas y se inclinan en silencio ante el trono de Dios, sumidas en adoración reverente. Cuando escuchan la voz del Señor, alzan sus alas y caminan derechas hacia adelante. Y cuando andan, no se vuelven. Esto también es una imagen gloriosa de las criaturas y del pueblo de Dios, que adoran sumidos en una maravilla y alabanza estáticas. Luego encontramos en el capítulo 6 de Isaías un relato de adoración arrebatada. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:1-2.
Se respondían unas a otras, como en una antifonía, y decían: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el templo llenó de incienso, y sus puertas temblaron, y también sus columnas. Versículo 3-4. Aquellos seres adoraban a Dios, inmersos en un asombroso gozoso y temible. No estallidos irreverentes y emocionales que solo sirven para conmover la carne. La adoración la encontramos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y siempre que aquellos seres vivientes dan la gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Versículo 9-11. Y un poco más adelante dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oír decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 13, 14. Aquí veo una imagen maravillosa de cierto tipo de seres llamados ancianos. No sé si son ancianos como los que elegimos en nuestra iglesia o no. Luego están las bestias, a las que también se les llama seres vivientes. Todos adoran al Señor Dios, y siempre que miramos los cielos, los vemos dedicados a la adoración. Si la adoración lo aburre, no está listo para el cielo. La adoración es la atmósfera misma del cielo, que se centra en persona de Jesucristo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Gracias. Wow. En estos 4 fragmentos de la Biblia que acabamos de ver, vemos, hermana, la Biblia puede ponerle, silenciar su micrófono, por favor. Gracias. Gracias, hermano. En estos 4 fragmentos de la Biblia que acabamos de ver, podemos ver cómo es la adoración. Y en la adoración no vemos a nadie sirviendo, no vemos a nadie tocando, no vemos a nadie afanado, sino que vemos cuando escuchan, cuando la gloria de Dios se mueve, cuando sucedía algo, ellos: santo, digno, el Cordero, el que está sentado, justo, ¿sí? O sea, palabras de reconocimiento, palabras de adoración, de exaltación. Se inclinan los rostros, se cubren los rostros. Hay humillación, hay exaltación, vuelvo a repetirlo. Se dedica a la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la majestad, todo te pertenece por los siglos de los siglos porque tú eres digno. ¿Ve? La adoración no es: oh sí, Señor, es que tú me has hecho a mí porque yo era, porque, y se agarran porque yo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, se trata de quién es Él. Pero como se los dije al principio de este estudio, si tú no tienes palabras para dar al Señor al momento de adorar sus atributos, tú no sabes cómo reconocerlo, cómo expresarte, con mucho amor te lo digo, porque yo lo vi en mí. Te hace falta conocer al Señor, te hace falta conocer más de Dios, quién es Él, sus atributos, su persona, cómo le gusta ser adorado.
No lo digo para, cuando yo lo dije en el principio de estos estudios, no lo dije para criticar o para exhibir, no, sino para que podamos ver la necesidad de cuánto nos hace falta conocerlo para poder adorarlo como Él desea ser adorado. El domingo yo hablaba con mi madre y le decía, no sabemos adorar al Señor. Y me dice, apenas te das cuenta. Y yo, es verdad, no sabemos adorar al Señor. Porque muchas veces, repito, hermanos, nos enfocamos en nosotros. Qué triste esos directores de alabanza que derraman lágrimas por lo que están sintiendo por ellos. Qué lástima me dan. Porque no es por quién es Dios, no por lo que estás sintiendo. Estás sintiendo algo, confiesa tu pecado antes de que quieras atreverte a dirigir la adoración ante las personas. Hace unos meses en la iglesia una hermana decidió tomar un descanso de la alabanza y bajó, ella se bajó, se sentó, duró como 3 meses, yo creo aproximadamente un poco más. Y platicábamos de vez en cuando y al final que pasó su proceso y que regresó, dijo, yo quiero volver a regresar y todo. Y me dice, ¿te puedo compartir algo? Le digo, sí, dime. Para mí era necesario bajarme, porque yo quería evaluar por qué estaba adorando al Señor. Yo quería evaluar si realmente mi adoración es la adoración que Él merece. Me dice, no creo tenerla ya, pero sí creo entender que necesito aprender a adorar. Y que cada uno de los que estamos aquí arriba necesitamos aprender a adorar. Y yo te dije, wow, qué bueno. Le dije a ella, le digo, qué bueno que te bajaste, bienvenida. Necesitamos esos pensamientos. Necesitamos que Dios revele eso a nuestras vidas. Pero qué hermoso fue que por voluntad propia esta persona lo pudo así, el Señor puso eso en su corazón. Hermanos, si tú no sabes, si tú y yo no sabemos cómo adorar, si la adoración nos aburre, lo dice el escritor y me encanta esta frase, no estás listo para el cielo. La adoración te aburre, no estás listo para el cielo. La adoración es la atmósfera misma del cielo. Lo acabamos de leer. Los ancianos, los querubines, los ángeles, todos están adorando. ¿A qué quieres ir al cielo si no te gusta adorar al Señor? No estoy diciendo que no te guste soportar 25 minutos al que dirige los cantos en la iglesia y que él canta horrible. No estoy diciendo eso. No hablo de su iglesia, hablo de cualquier otra donde pudiera pasar. Sino adorarlo. Si al momento del culto te sales, entras, vas al baño, estás más preocupado por otras cosas que hacer que por adorarlo. Si cuando vas a dar tu ofrenda, te acuerdas ya cuando llega el momento de las ofrendas, chin, la ofrenda, déjame, me saco el dinero. Eso no es preparar tu ofrenda, eso es llegar a improvisar. Y aún al dar la ofrenda se adora. Aún cuando damos la ofrenda se adora. Pero si tú llegas a improvisar tu ofrenda, y piensen en Caín y en Abel, eso es muy buen ejemplo. Una ofrenda preparada, una ofrenda improvisada. ¿Cuán de acuerdo pones tu corazón con tu dinero en adoración? Señor, quiero adorarte con mi dinero, no, con tu dinero quiero adorarte. Creo en la justificación, dice el párrafo. Ayúdame a leer, hermano Benny, por favor. Nada más hay que quitarle el mute a tu micrófono y nos vamos. Ahí va. Creo en la justificación por la fe con tanta firmeza como Martín Lutero. Creo que solo podemos ser salvos por fe en el Hijo de Dios como Señor y Salvador. Pero lo que me preocupa es la cualidad del proceso de ser salvos, vista hoy día que la convierte en algo automático.
Funciona más o menos así. Limítese a meter una moneda de fe en la ranura, baje una palanca, saque una pequeña moneda de la salvación y guárdesela en el bolsillo. Listo, ya puede irse. Es así de sencillo. De eso usted es salvo. Cuando le pregunten, limítese a decir, metí la moneda, acepté a Jesús y firmé en el papel. Muy bien, no tiene nada de malo. O poner nuestra firma para que Poner- sepamos. Mande, Sigue, sigue. poner nuestra firma para que sepamos quiénes somos. El problema esa es la única manera de que sepamos si algunas personas son cristianas. Qué trágico. El cristianismo no es el resultado de venir a Dios y convertirse en un cristiano automático, sacado del molde al que le imprime la frase talla única. Dios hará por ustedes lo que ha hecho por otros. Esas son expresiones maravillosas que contienen cierto grado de verdad, pero nos alejan de la verdad absoluta. Nos acercamos a Cristo para ser redimidos individualmente, para ser hechos a su imagen, para ser cristianos vibrantes, individuos únicos que aman a Dios con todo su corazón, que lo adoran en la hermosura de la santidad. La adoración no solo es la tarea normal de los seres morales, sino también un imperativo moral. Un El libro mandamiento, de ¿no? Lucas, mande, Sigue, hermano, sigue, perdón. el libro de Lucas nos, Dice, ay, que no se alcanza a ver, bueno, cuando se acercaron al monte de los olivos, toda la multitud de discípulos empezó a regocijarse y a alabar a Dios a gran voz por todas las obras poderosas que habían visto. Véase Levítico 19:37. Lucas Algunas 19. personas creen que están adorando cuando hacen mucho ruido, mucho escándalo. Nunca pueden adorar sin que haya ruido y conmoción. El ruido religioso y la adoración no significan necesariamente lo mismo. Pausa, pausa y gracias. Antes de avanzar más, el hermano hace una, una observación muy interesante sobre la salvación. Hoy la salvación es como toma una moneda, mete en la ranura y obtén el boletito. Y si alguien te pregunta, tú di que sacaste el boletito de la máquina, ¿no? Lo triste de esto es que así es como muchas personas creen que son cristianas y por esa razón piensan que van a ir al cielo. Pero vuelvo a repetirlo, hermanos, alguien que no adora al Señor no va a ir al cielo. Alguien que no adora al Señor no va a ir al cielo. Esa es la verdad. Lo dice la palabra de Dios en Juan, ¿sí? Que el Señor busca que los verdaderos adoradores lo adoren. Alguien que va al cielo adora al Señor. Y quiero decirles para muchos de ustedes y tal vez destruirles tristemente a muchos de ustedes, no sé si así sea o no, pero que tal vez cierta parte de lo que hemos creído del Evangelio de acepta a Jesús y ya te vas a ir al cielo, no es todo así, porque intelectualmente podemos aceptar a Jesús, pero solamente podemos adorar al Señor cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y ahí son dos cosas muy diferentes. El problema que, que hacemos al ofrecer una salvación por tu acepta es que hemos rebajado una obra sobrenatural, una obra que le pertenece al Espíritu Santo, de salvación, a una obra de decisión. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo y aquí nos vamos a detener porque eso tiene que ver con el proceso del Señor, cómo nos salva. Pero quiero poner un ejemplo y ayer también lo platicaba con los muchachos en la iglesia. El ejemplo de Lázaro. ¿Saben quién es Lázaro? ¿Sabemos quién es Lázaro? El hermano de Marta y María. Jesús llega. Pregunta obligada, pregunta sencilla. Cuando Jesús llega a ver a Marta y a María, ¿qué había pasado con Lázaro? Había muerto. ¿Estaba como Jackie? Había muerto. Había muerto.
Muy bien. ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? 3. 3 días, creo. 4 días, ¿sí? Tenía 4 días. Lázaro. Tenía 4 días. Estaba muerto Lázaro. Pregunta, hermanos. Lázaro le dijo a Jesús, Jesús, ven a resucitarme. No, ¿verdad? Esa historia que está en la Biblia nos habla de cómo se obra la salvación en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo le habló a Lázaro, no le pidió permiso, ¿verdad? Lázaro, ¿de casualidad te gustaría tener vida? Lázaro, ¿me das permiso de darte vida? Jesús no le dijo a Marta y a María, es que si Lázaro no me recibe a mí, no puede tener vida. No, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lázaro, ven fuera. Esa es la manera en la que tú y yo, creo que algunos lo entienden y espero que otros lo podamos entender. Esa es la manera en la que el Señor nos salva. Él nos da vida porque Él decide hacerlo, no por nuestra capacidad. Ahora, cuando Él nos da vida, es su espíritu que viene a nosotros porque es el espíritu de vida. Entonces, por eso es que mencionaba yo esto, alguien que no tiene su espíritu no puede adorarlo. Y alguien que no lo adora o es muy rebelde o es muy necio, o el espíritu de Dios no mora en él. Se fijan que la adoración es algo muy importante y va de la mano con la salvación. Como lo mencionaba al principio el escritor, somos rebeldes, destinados a una gracia que nos trajo de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, que nos dio vida, que nos quitó el peso de nuestro pecado, para que no nos inclináramos ante eso y nos inclináramos ante la majestad de aquel que nos salvó. ¿Ante qué te inclinas? Adoración no es música, es más que eso. Adoración no es música. Y tristemente hoy muchos de nosotros, nuestra fe está fundamentada en las canciones que escuchamos. Tristemente, muchos de nosotros, nuestra fe está fundamentada en emociones. Muchas de esas personas, si tú les haces preguntas sobre lo que creen, tal vez no saben ni por qué lo creen o no saben responder. Yo creo y estoy convencido que los que están al frente y se atreven a mencionar que van a dirigir la adoración, hablando de músicos, cantantes y todo, deberían ser muy expuestos a entender, a estudiar, a comprender cuál es esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Vamos a ponerle pausa ahí en la página número 101, por favor, ya que así vamos a terminar. Bueno, no, vamos a terminar, perdón. Solo quiero irme rápido a la página 102. El Señor nos habla en la página 102, el escritor, que la adoración es un imperativo moral. Sin embargo, creo que es la joya ausente en los círculos evangélicos. Un imperativo es un mandamiento, es algo que tiene que cumplirse. Tenemos la corona, pero le faltan las joyas. La iglesia se ha vestido con todos los ornamentos, pero le falta una joya reluciente. Nos falta la adoración. Esto tiene consecuencias prácticas en la iglesia local. Por ejemplo, un hombre que nunca asiste a las reuniones de oración se encuentra en la junta de la iglesia tomando decisiones por todos sus miembros. Jamás irá a una reunión de oración
porque no es un adorador. Muchas veces no vamos a ciertas reuniones porque no somos adoradores, sino simplemente un sujeto que dirige la iglesia y según su forma de pensar, ambas cosas se pueden separar. Hermanos, no es posible hacer eso. No creo que nadie tenga derecho a debatir sobre un tema relativo a la iglesia o votar, a menos que sea una persona que ora y adora. Solo un adorador tiene la capacidad de tomar decisiones espirituales dentro del contexto de la iglesia local. Si no somos adoradores, malgastamos el dinero de otros y solo conseguimos acumular madera, heno y hojarasca para que se quemen aquel último día. Podrá parecer la tarea de todos los días, pero no es una adoración gloriosa. La adoración es algo extraordinario y prefiero adorar a Dios que a cualquier otra cosa que exista en todo el planeta. Si usted entrase en mi estudio, vería montones de himnarios. Como cantante dejo mucho que desear, pero eso no es asunto de nadie. Mi cántico es una expresión de mi adoración por el Dios Todopoderoso que está en lo alto. Algunos, voy a avanzar al párrafo siguiente, algunos podrían decir que pasarse el tiempo adorando a Dios es un desperdicio. Hay trabajo que hacer para el Señor, nos dicen. No hay tiempo para holgazanear, afirman, como si la adoración encajase en esa categoría. La parte positiva de esto es que si usted adora a Dios, será una persona activa. Y si adoramos a Dios, esa actividad va a tener fruto. Vamos a la última hoja, la página 107, 106. Página 106. Quiero ver que veamos cómo termina con esta oración. El llamado de este capítulo es que podamos entender que no somos, antes de que sirvamos al Señor, tenemos que aprender a adorarlo. Y el Señor, el hermano Tozer termina con esta oración. Amado Señor Jesús, te amamos y amamos y a tu Santo Padre. Amamos al bendito Espíritu Santo, el Consolador, el Señor y dador de la vida misma, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Te amamos, oh Dios. Tenemos la esperanza de pasar la eternidad contigo, no situados detrás del altar, sino como las criaturas que adoran en el fuego, imbuidas de un gozo admirable. Anhelamos levantarnos para hacer tu obra en los confines remotos de la creación y regresar ante tu trono para informarte, oh Dios. Esta es nuestra esperanza. Antes pensábamos que la muerte era un río terrible, oscuro, espantoso y cruel, pero es la puerta a una nueva luz y nos deleita mirar tu rostro y ver a tu pueblo, a Abraham, Isaac y Jacob, y sentarnos en el reino de Dios con personas de toda lengua y nación de la tierra. Oh Señor, prepáranos para aquella hora. Enséñanos el protocolo del cielo. Enséñanos cómo se vive en el cielo, la etiqueta del reino, las formas de vestir en el reino. Enséñanos de qué manera, que luego no hagamos nada inusual al tomar nuestra arpa y unirnos a la compañía innumerable, o al cantar en el coro invisible. Bendice a este pueblo, Señor. Espíritu Santo, brilla con tu luz divina sobre mi corazón. Espíritu Santo, te rogamos que desciendas con poder divino y confieras poder y gracia y fortaleza a nuestros corazones por amor de Cristo. Amén. Que el Señor nos enseñe, hermanos, cuáles son los protocolos del cielo. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos clamando eso al Señor. Estamos pidiéndole eso al Señor. Enséñanos a vivir como ciudadanos del cielo, aunque estamos de paso. Que sea parte de nuestra oración, hermanos. Y que algunos de ustedes, o que cada uno de ustedes pueda hacer, por la gracia de Dios, una parte activa en la iglesia, una semilla que empiece
a ser el motor para que la iglesia tenga el deseo de aprender a adorar al Señor como Él desea ser adorado. Que aprendamos a adorar al Señor como Él desea ser adorado. Que el Señor bendiga a sus familias, hermanos, que el Señor bendiga sus labores, que el Señor bendiga sus relaciones, todo lo que ustedes hagan. Que Él les bendiga, que les guarde, que ponga sus ojos en el Señor Jesucristo. Ese es mi deseo. Y oración. Fernando, levantaste tu mano. Sí, no, nada más para ver que Daniel tiene una pregunta, creo. Ah, ok, no vi, perdón. Adelante, Dani. Sí, bueno, sí es una pregunta, este, pero también como que la respuesta, ¿no? Es como que un comentario. Ok. No, ahorita lo que decías es cómo, podemos, cómo, cómo adorar correctamente, ¿no? Entonces, es como que es Dios el que nos capacita. Me dice en Corintios 1:21. Es el Espíritu Santo el que nos capacita cada día. Aquí en un libro que yo tengo, dice, la adoración es en primer lugar, es una experiencia interior. O sea, primero viene de nuestro interior para reflejar algo exterior. O sea, primeramente tiene que trabajar con nosotros el Espíritu Santo en lo interior, en cada aspecto de nuestra vida, para que podamos reflejar esa adoración y podamos hacer una adoración correcta ante Dios. Si no hay ese proceso de lo interior, no podemos reflejar esa adoración que Dios quiere. Entonces, primeramente debemos decir al Espíritu Santo, capacítanos, que podamos entender y Él pone las cosas, ¿no? Como dice, Él pone como el hacer, como el querer, ¿no? Él es el que nos capacita cada día y Él es el que hace la obra santificadora en nosotros para poder cada día adorar mejor. Sí, sí, nada más aquí quisiera reforzar el comentario porque muchas veces decimos, Espíritu Santo, capacítame, Espíritu Santo, santifícame. El problema de esto es que el Señor nos da la orden a nosotros, no al Espíritu Santo. El Señor nos manda a nosotros ser santos. No, no es una orden que le manda al Espíritu Santo a nosotros. Nos toca esa responsabilidad de humillarnos, de trabajar en nuestras vidas. La salvación no es por obras, esto no tiene que ver con salvación, sino que el fruto es dado por medio de que nosotros nos rendimos y nosotros empezamos a propiciar, a buscar, a abundar. Yo no puedo decirle, Espíritu Santo, ejemplo, ¿no? Estoy viendo una película que no tengo que ver. Espíritu Santo, apaga la tele. No, papá. O sea, agarra el control y apágalo tú. Estoy diciendo algo que no tengo que decir. Espíritu Santo, controla mi lengua. No, hijo. Gobierna tu lengua. Yo creo que sí entiendo lo que mencionas, solo me gustaría aclarar esta parte donde tenemos una parte activa, una responsabilidad delante de Dios para cumplir nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido capacitados en Él. Ya hemos sido, de hecho, gracias a que tenemos el Espíritu Santo, por eso también hay que tener cuidado con eso. Cuando decimos Espíritu Santo, no. Gracias a que tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes ahora. Porque antes cuando no lo tenías no podías. Pero ahora que lo tienes, tú puedes. Entonces, el decir esta frase hay que tener cuidado con el entendimiento de eso, porque decir Espíritu Santo es que ya lo tienes, ya puedes. Ya has sido capacitado en el Señor y ahora puedes. Entonces, es verdad, nuestro interior tiene que ser transformado, pero ahora nosotros, por el Espíritu Santo que tenemos en nosotros su vida, ahora ya podemos andar en nueva vida. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Fer, Sí, ¿nadie otra vez más? yo, sí está bien, pero yo lo decía en parte de adoración, ¿no? O sea, no como tú decías el ejemplo de la tele, ¿no? O sea, yo estoy diciendo en parte de la adoración porque sí nos capacita Él, o sea, sí ya tenemos al Espíritu Santo, pero cada día
es un proceso. O sea, no estamos, o sea, si ya nos capacitó, pero nos sigue capacitando. Es como una obra de cada día, no solo de antes, ya nos capacitó, pues ya, ¿no? Sino que cada día es estar en comunión con Dios. Y sí tenemos que tener una responsabilidad nosotros, pero es siempre la obra de Dios en nosotros. Como decíamos antes, Dios es el que nos busca, Dios es el que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque lo haríamos más con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios cosas que tenemos nosotros, lo Capacidades, hacemos mal claro. por nuestra propia naturaleza caída. Entonces Sí, es Dios el que viene a nosotros y hace una adoración plena a Él. Solo Él puede hacer eso. claro. Sí, eso sí, sí, yo te comento, hago el comentario, no porque esté diciendo que lo que estás diciendo está mal, no, sino por, lo comento, lo vuelvo a repetir, que tengamos cuidado, y no lo digo por ti, sino porque a veces nuestros pensamientos, los seres humanos todos somos así, podemos caer en esta parte donde, bueno, ya el Espíritu Santo lo va a hacer y como Él lo va a hacer, bueno, está bien, yo me espero a que lo haga y yo no hago nada. A esa parte es a la que yo me refiero. Porque aún en la adoración, pues aunque somos enseñados por Él, pero es nuestra parte buscar conocer al Señor, buscar su rostro, tener tiempos de comunión. Es nosotros tenemos que apartar esos tiempos. A eso es a lo que yo me refiero, que no podemos aventarnos en las olas y dejarnos llevar. Porque como bien dices tú, Él lo hace, sí, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Luchar con nuestra carne. ¿Alguien más? Fer, Nancy, Luis, Jackie, Melanie. Y fíjate, Elías, que justo es algo que todos necesitamos aprender, ¿no? El adorar, el, el adorar, a veces en la iglesia pareciera que es como que, llego y hago mis cosas y ya, ¿no? Estoy adorando a Dios también con lo que hago y no es eso. Creo, a mí, cuando leía este capítulo, creo que sí pues me puse a pensar mucho en eso, ¿no? Y creo que todos estamos llamados a reflexionar. Creo que fue bueno que pusieras como algunos versículos que nos llevaste a leer. No sé si nos pudieras ayudar de nuevo o que nos los mandaras por mensaje. No, la verdad es que no recuerdo alguno de ellos, pero creo que podríamos ver no solo lo que dice el libro, sino también ver de dónde lo toma, ¿no? De los ejemplos bíblicos, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a entenderlo, ¿no? a- Hay que estudiar de nuevo con la Biblia y eso nos va a ayudar muchísimo a que Claro, el Espíritu va a poner fe en nosotros, esa fe que nos va a acercar más al Señor. así es, así es, así es.